Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Plataforma. Hoy vamos a estar conversando sobre la seguridad. Este es un tema que pocas veces mencionamos en este espacio, pero pues hace bastante tiempo yo trabajaba en el tema de seguridad y por lo tanto pues tengo algunas ideas que creo que podemos compartir y podemos tratar de decir qué es lo que podríamos hacer en el país. El presidente Bukele ha estado reuniéndose con su nuevo gabinete de seguridad, tanto en la parte policial, digamos, como en la seguridad pública, como en la parte militar. Y me imagino también porque está incluyendo a la parte de inteligencia del Estado. Hay que recordar que el Estado tiene varios componentes. Tiene la parte puramente represiva, que es el ejército, que lo ha incluido mucho en la parte de seguridad pública los últimos gobiernos, luego la parte de la policía propiamente, el organismo de inteligencia del Estado, y cada una de estas instituciones tiene su propia unidad de inteligencia, tanto la policía como el ejército y la OIE en particular. Y después está la fiscalía, que es la que tiene que coordinar toda la investigación del delito con la policía para poder judicializar los casos, y después viene toda la parte del sistema judicial. Eso en cuanto al combate, digamos, de todo lo que es el crimen. Y después está la parte de prevención y la parte de reinserción de las pandillas y de todas las personas que puedan estar cometiendo delitos en el país. Vamos a concentrarnos ahora en la parte puramente represiva y a dónde creo yo que deberíamos de enfocar las baterías. Se ha conocido que el presidente está planteando que va a haber un nuevo plan de seguridad que lo va a implementar ya a partir de este día y que ese plan pues pretende erradicar las pandillas. En lo personal, yo creo que el pensar en que solo es vía represión en el territorio puede tener algunos efectos, puede tener algunos impactos y puede tener algunos elementos nuevos, pero en general es más de lo mismo. ¿Qué es lo que probablemente habría que hacer? Lo más importante es atacar la fuente del interés principal que hay, y es el dinero. Y en inglés dicen, hay que seguir el dinero, follow the money. Y lo que hay que buscar es la forma de erradicar la tenencia del dinero y de la fuente de ese dinero, porque si no hay recursos financieros, no hay forma de pagarle a las personas que están en la cárcel, no hay forma de pagar abogados, no hay forma de pagarle a todos los soldados que tienen en las diferentes colonias, en los diferentes barrios de El Salvador, porque es a nivel nacional. Y si usted logra atacar la parte financiera, usted puede debilitar muchísimo a estas estructuras. Recuerden la operación Jaque, que se hizo en algún momento, que tuvo un impacto bastante importante, pero fue una operación aislada, digamos, pues en el sentido que no se continuó haciendo eso. ¿Cómo es que funciona cualquier estructura delictiva, cualquier crimen organizado? Lo que hace es que tiene una fuente de recursos, en el caso de las pandillas, pues las extorsiones principalmente, pero también está la venta de droga y también debe haber otras fuentes de recursos adicionales que son las que hay que determinar. Me imagino que inteligencia del Estado tiene bien definido cuáles son esas fuentes de recursos. Dentro de eso hay que definir cuál es el 80-20, cuáles son las que le proporcionan la mayor cantidad de recursos a la delincuencia. Por ejemplo, en el caso de las pandillas, las extorsiones van dirigidas a un grupo bastante grande de gente, pero ¿a dónde está el 80-20? ¿Qué es lo que más le genera recursos? Probablemente es la extorsión a los buses, a las líneas de buses. Y puede ser que haya algunas otras empresas o instituciones a las cuales se extorsionan y que eso genere una gran cantidad de recursos. Entonces, lo primero sería combatir que ya no puedan seguir extorsionando a estas empresas, a estas personas, que son las que les proporcionan la mayor cantidad de recursos. En segundo lugar, es tener bien claro a dónde están esos recursos, en qué están invertidos. Por un lado, una buena parte debe estar en efectivo. Ellos están recogiendo dinero todos los días, ese dinero tiene que estarse contando en algún lugar, tiene que estarse recibiendo y almacenando en algún lugar.
Recordemos aquella imagen que circuló ya hace algunos meses de la incautación que hubo en una casa en Sonsonate, en la que en las paredes estaba el dinero en bolsas que habían sido empacados y se habían metido en una pared falsa y estaba tapado. Pues hay que buscar esos lugares en donde tienen el efectivo. Y por el otro lado es las inversiones. Eso puede ser que ellos compran líneas de buses, compran buses para poder de esa manera regenerar, digamos, el dinero o hacerlo producir. Tienen panaderías, tienen otro tipo de negocios que deben de estar identificados también por parte de las autoridades. Y entonces lo que hay que hacer es ir e incautar estos negocios. ¿Cómo? A través de la ley de extinción de dominio. Esa ley permite el poder quitarles esas propiedades y ese dinero, esos recursos, a cualquier miembro del crimen organizado en el país. Entonces, si usted calcula cuánto es lo que puede estar extorsionando el sistema de pandillas en el país, pues es una cantidad bien grande de dinero. Si consideramos que son 60,000 personas que están supuestamente metidos en la delincuencia y que cada uno extorsiona $100 al día, serían $6 millones al día. Entonces, reduzcámosle y digamos que sean, en lugar de esa cantidad de dinero, que sea $1 millón al día. Entonces serían $365 millones al año. Pero supongamos que no extorsionan todos los días. Supongamos que son los días hábiles y que fueran $200 millones en un año. Entonces, ¿a dónde están esos $200 millones? ¿En dónde están invertidos? ¿En dónde está el efectivo? Eso es lo que hay que perseguir. Entonces, lo primero es que esa es una labor de inteligencia en conjunto con la Fiscalía. Porque lo que hay que hacer es incautarlo, hay que extinguir el dominio y de esa manera golpear fuertemente la estructura financiera y de lavado de dinero de estos recursos. Para eso hay suficientes leyes, hay suficientes elementos que puede utilizarse para que los jueces puedan condenar a estas personas. Además, estamos hablando de un grupo pequeño de personas que pertenecen a esas estructuras, que son los cerebros, digamos, que son los líderes que manejan la parte financiera. Y en cada pandilla debe haber 1, 2, 3 personas que son los que han pensado y los que ejecutan la recepción de todo ese dinero y la inversión también. Entonces, lo que hay que hacer es capturar a esos cerebros y de esa manera descabezar también esa estructura dentro de las pandillas. Entonces, siempre hay que hacer toda la labor de combate en las calles, esto, aquello, y la presencia del Estado, como dice el presidente Bukele y su equipo. Sí, todo eso hay que hacerlo, pero lo que hay que hacer es descabezarlos financieramente. Entonces, ahí es a donde tiene que trabajarse con inteligencia. Y yo creo que se debe formar una nueva unidad. Yo le he llamado Policía de Investigaciones. Es una policía que debe ser independiente de la Policía Nacional Civil. Eso tiene toda una serie de temas legales, pero se puede comenzar a operar con una unidad específica que esté conformada tanto por fiscales como miembros de la inteligencia de los diferentes entes de gobierno de manera coordinada, o sea, de la OIE, del Ejército y de la Policía. Después tener todo el tema del centro de escuchas también, que lo tiene la Fiscalía, que necesita la coordinación con el órgano judicial para hacer eso, para poder armar los casos y para poder tener información y golpear en los lugares en donde pueda tenerse el dinero, pueda tenerse todas las estructuras financieras para poder entonces ir desarticulando a las pandillas. Si queremos ir por el camino más largo, tedioso, sangriento, de simplemente ir y matar y capturar y que hay que ir a todo el territorio nacional, vamos a pasarnos toda la vida tratando de evitar eso. Entonces, si vamos a la pura represión, llamémosle así, yo creo que se debe crear una unidad especializada en investigaciones y principalmente en investigaciones financieras, que es una gran debilidad que tiene en nuestro país las diferentes unidades policiales, como de inteligencia y de la Fiscalía.
Recordemos que en la administración del ex fiscal general Douglas Meléndez se tuvo mucho apoyo del gobierno de Estados Unidos en este campo. Entonces, yo lo que haría es que pediría el apoyo de estas instituciones de Estados Unidos y obviamente el FBI puede colaborar en esto. Organismos del órgano judicial de Estados Unidos también tienen recursos que pueden aportar para esto, y de esa manera entonces, si se logra controlar el tema de las pandillas en el país por la vía financiera, eso va a tranquilizar a las colonias. Y si en simultáneo el Estado entra con todo lo que es educación, salud, represión misma, con la policía, el ejército, si quieren seguir utilizando para esto, pues entonces es una estrategia mucho más ganadora que simplemente pensar en entrar en las comunidades y que cada quien siga haciendo lo mismo. Solo mientras entra el Estado, pues dejan de hacerlo, después se van y siguen haciéndolo. No vamos a llegar a ningún lado, vamos a seguir por muchos años más en esto. Entonces, es bien importante que se pueda replantear la estrategia de combate a todo lo que es el crimen organizado de las pandillas. Y por el otro lado, tiene que venir aunado también con el brazo amable, digamos, del Estado, y el sector privado también puede apoyar en todo esto. Y es la generación de empleo, por ejemplo, para todas estas personas que se quieran reinsertar. Y también una renovación y un cambio en el sistema penitenciario. Este sistema debe de cambiarse, no está en óptimas condiciones, ni mucho menos. Hay que poder ser mucho más efectivo en la rehabilitación de las personas que sean capturadas, para que después, cuando salgan de regreso a la sociedad, pues que no sigan haciendo lo mismo. Y ahí tenemos diferentes niveles. Tenemos los de alta peligrosidad, que son los que tienen que ser atendidos de una manera mucho más especializada, digamos, en cárceles de alta seguridad. Tal vez valdría la pena hacer una cárcel de alta seguridad en una isla, por ejemplo, y de esa manera bloquear también efectivamente todo lo que es el contacto con el exterior, a través de que no haya forma de tener acceso a celulares, en el sentido de que pueden tener el aparato, pero no hay señal por estar en una isla. Entonces, de esa manera es más efectivo que estar poniendo dentro de las colonias o dentro de las ciudades bloqueadores de señal que perjudican a la sociedad civil, a todo mundo, porque hay ciertas zonas en las que no pegan los celulares y demás, cuando las cárceles están en medio de la comunidad. Entonces, el poderlo sacar eso fuera también sería algo muy bueno, y ser cárceles que en realidad castiguen a los de alta peligrosidad, que sea un costo realmente ser capturado y ser considerado alguien, un líder de una de estas organizaciones, y que por lo tanto de esa manera pues ese costo se eleve y por lo tanto menos personas quieran dedicarse a ello. Y en las personas de menor peligrosidad, pues ahí habrá diferentes niveles, y habrá quienes pues pueden entrar en fase de confianza, quienes pueden salir con brazaletes, quienes pueden ser rehabilitados enseñándoles otros oficios, cómo pueden ganarse la vida de otra manera, y también reactivando la economía. Si logramos reactivar la economía, va a haber más empleo para más personas, y entonces se puede ir reincorporando, se puede ir reinsertando a estas personas dentro de la vida nacional. Creo que se requiere de una reforma del Estado en la parte de seguridad. No es seguir haciendo lo mismo con lo mismo, sino que es especializando a las personas, a los miembros de esta estructura gubernamental, para poder de esa manera ser mucho más efectivo en el combate a los cabecillas, a toda la parte financiera de estas organizaciones, con lo que se descabeza realmente la esencia de las organizaciones, y después la parte ya en las comunidades específicas, para poder apoyar a la ciudadanía, evitar también que en la medida que se le golpee la parte financiera se vayan a dedicar a otros negocios, o vayan a extorsionar más, o vayan a vender más droga o lo que sea, y entonces poder actuar pues mucho más contundentemente por parte de la policía y de la fiscalía. Y por el otro lado también la parte puramente ya de combate, digamos, a todo lo que es ese delito. Entonces, en la parte de seguridad hay mucho que hacer, y aquí nos amarramos
con la parte de la economía. La economía salvadoreña pues ha estado pasando por un mal momento. Este año ha sido de muy bajo crecimiento. Tenemos probablemente un crecimiento cercano al 1%. Si en realidad quisiéramos cerrar el año en 2%, necesitamos que en el segundo semestre crezca al 3% la economía para que en promedio volvamos a crecer al 2% en el año, lo cual ya es un reto bastante significativo para la nueva administración. No es imposible, pero hay que hacer también una serie de reformas. Hay que reducir la tramitología, hay que evitar que todos los permisos o la permisología que hay en el Estado pues entrampe todas estas inversiones. Se ha conocido que hay 7,000 millones de dólares que están entrampados en el Ministerio de Medio Ambiente. Eso se puede desentrampar rápidamente y generar mucha más actividad económica en el país. Luego el presidente Bukele y su equipo tienen una buena imagen internacional, se puede atraer inversión tanto nacional como internacional, y eso pues puede también ayudar a dinamizar la economía. Es importantísimo que la economía crezca a una mayor tasa para poder generar los empleos que el país requiere, los recursos fiscales también para poder resolver la crisis fiscal que tiene el país. Al hablar fiscal me refiero a las finanzas del gobierno y la diferencia entre los ingresos y los gastos que se ha ido elevando en estos últimos años, y que hay que poder aplicar una política de austeridad que comienza con estos despidos que ya ha hecho el presidente Bukele, pero que trasciende mucho más. Pues, o sea, estamos hablando que en las últimas administraciones ha crecido casi en 50,000 empleados nuevos dentro del gobierno, que probablemente no tiene sentido que sigan ahí, y por lo tanto tiene que haber un recorte importante del gasto en el gobierno. Y eso pues puede ayudar bastante también a reactivar la economía, porque toda esta gente se dedica a entrampar la capacidad de producción, de generación de empleo, y de que la economía pues pueda tener un mejor desempeño. Entonces, la parte económica más la parte de seguridad son dos elementos fundamentales. ¿Para qué? Para que no haya migración. Y nuestras relaciones con Estados Unidos se han visto bastante deterioradas por esa emigración tan grande de salvadoreños hacia Estados Unidos de manera ilegal. Y si generamos mejores condiciones en el país, tanto en seguridad como en oportunidades para la población, pues menos personas van a querer irse para allá, y vamos a poder tener una mejor relación con Estados Unidos. Vamos a poder recibir más recursos también de parte de Estados Unidos para poder ir mejorando nuestra situación económica. Entonces, en resumen, todo está amarrado. Está amarrado la parte internacional, digamos, nuestras relaciones internacionales, con toda la parte económica interna y la parte de seguridad. Hay mucho por hacer, pero hay muchas formas diferentes y nuevas de poder actuar. Creo que seguir haciendo más de lo mismo no va a producir los resultados que se esperan. Habría que hacer un golpe de timón realmente en eso, tener un buen plan, bien estructurado, y poder capacitar a las personas nacionales con el apoyo internacional, tanto del gobierno de Estados Unidos como de otros países que tienen mucha experiencia en estos campos, y obviamente que hay mucho interés de colaborar con El Salvador en la medida que El Salvador pues, pueda tener una política muy transparente de utilización de los recursos, que no va a haber corrupción, que en realidad sí se quiere combatir el crimen organizado, y que de esa manera pues eso puede traer beneficios tanto para El Salvador como para los vecinos, llámese Estados Unidos, México, que está muy emproblemado también con Estados Unidos porque por ahí pasan los migrantes hacia el norte, y el presidente Trump pues piensa reelegirse. Ya anunció el día de ayer que él va a correr para la reelección, y eso pues genera pues que esa política de Estados Unidos pues se pueda mantener en el tiempo en la medida que él pueda ser reelecto. Hay mucho por hacer, hay mucho optimismo, digamos, en cuanto a las posibilidades que hay de hacer cosas diferentes y nuevas, y que el país pueda tener un mejor futuro para todos. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche, y nos veremos el próximo jueves si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.